Hoy en este videoblog hablaremos sobre el concepto de alfabetización emergente. La alfabetización emergente es un concepto que se empieza a trabajar, empieza a surgir en los años 90. Y lo hace porque determinados investigadores empiezan a analizar por qué hay determinados niños que una vez empezado un proceso de lectoescritura a los 6-7 años no consiguen llevar a cabo este aprendizaje de manera natural. Este retraso en el aprendizaje de la alfabetización formal conlleva después un retraso en el resto de aprendizajes. Por tanto, era muy importante entender qué es lo que hacía que determinados niños no consiguieran alcanzar el proceso de alfabetización formal en el tiempo establecido. Entonces, determinados investigadores, como comentaba, como el Dr. Whitehurst o Longian o incluso anteriormente los Dr. Schulz y Tail, empezaron a investigar en las bases del lenguaje, es decir, antes de que estos niños empezaran a aprender a leer y a escribir, qué es lo que había pasado. Y descubrieron que el éxito en el proceso de alfabetización formal está muy ligado a lo que ellos acuñaron con el nombre de la alfabetización emergente. ¿Qué quiere decir? Las habilidades, conocimientos y actitudes que los niños tienen antes de empezar a leer y a escribir. Así surge este concepto de la alfabetización emergente, que de alguna manera pone en valor los años preescolares, es decir, de los 0 a los 6 años, y que entiende que la alfabetización formal empieza no el primer día de educación primaria, no el primer día de educación formal, sino desde el nacimiento, y que es un proceso que se inicia en el nacimiento y que culmina con este proceso de adquisición de la lectoescritura. Y es un proceso, el de la alfabetización, que está en las bases del lenguaje. Todo aquello que los niños, todo su bagaje comunicativo y del lenguaje, que los niños hayan sido capaces, o hayamos nosotros como cuidadores o como educadores de infantil hayamos sido capaces de transmitirles, será su bagaje, será su pasaporte para aprender a leer y a escribir en un tiempo normal o de manera normal. ¿Y cuáles son estas habilidades que los niños tienen que aprender antes de empezar este proceso de alfabetización formal? Los investigadores dividieron estas habilidades en dos grupos. Uno son los grupos que tienen que ver con la decodificación del mensaje, es decir, traducir aquello que vemos, aquellas letras que vemos en una palabra. Y el otro son las componentes narrativas, es decir, una vez hemos traducido esa palabra, tenemos que entenderla y tenemos que entender no solo la palabra, sino el texto, la narración. Si los niños no tienen habilidades que les permitan decodificar y habilidades que les permitan comprender, no van a culminar este proceso de alfabetización formal. ¿Cuáles son las habilidades de decodificación? Las habilidades de decodificación son identificar los grafismos, es decir, saber identificar las letras, la conciencia fonológica, la capacidad de entender el ritmo, de entender las sílabas, de saber separar en sílabas que los niños vayan a tener, la conciencia sintáctica, es decir, ser capaces de hacer las concordancias de número, de género correctamente. Y por último, obviamente, la concordancia grafía-fonema. Estas serían las unidades de decodificación. Las unidades narrativas tienen que ver con el lenguaje, es decir, si no tenemos vocabulario, por mucho que hayamos decodificado una palabra, si no comprendemos que hemos leído, no hemos culminado el proceso con éxito. Es decir, es muy importante que los niños, antes de empezar a ponerse delante del proceso de alfabetización formal, tengan un nivel de vocabulario, digamos, mínimo. La capacidad de entender las secuencias narrativas, es decir, la capacidad que tengan los niños de entender cuáles son las secuencias narrativas, inicio, nudo, desenlace. Si no tienen cierto entreno en este aspecto, tampoco van a culminar este proceso de alfabetización formal correctamente.
Por último, la conciencia de texto impreso, es decir, entender cuáles son los convenciones, es decir, que leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etc. Estas unidades o estas habilidades que tienen que ver con la alfabetización emergente no tienen que ver con enseñar a leer a los niños o enseñar a leer a un niño de 1 año, pero a través de juegos, a través de la lectura temprana compartida, a través de la música, a través de poemas, a través de recitar rimas, estamos trabajando toda la área de alfabetización emergente. Y por tanto son áreas de trabajo muy importantes que podemos realizar evidentemente en la escuela infantil, pero también en casa, y que es muy importante que tanto padres como educadores tengan en cuenta y trabajen con los niños de 0 a 6 años.